En el año 2020, la noticia de la detención del expresidente Uribe fue el principal titular no solo de los principales diarios colombianos, sino a nivel mundial, ya que el argumento que esgrimió la Corte en aquel entonces para ordenar la detención del expresidente era que la medida tenía como fundamento la gran cantidad de material probatorio recabado y analizado por la Sala, la cual incluía pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos e interceptaciones telefónicas que al parecer indicaban la presunta participación de Álvaro Uribe como determinador junto con otras personas. Quería decir lo anterior, según la Corte, que Uribe fue quien se presentó de cárcel en cárcel buscando sobornar testigos, cuando la realidad y lo que han confesado 50 testigos era que quien iba tras las falsas declaraciones era Iván Cepeda en compañía de distintos personajes. Ahora bien, por ejemplo, los testigos que declararon en el día de hoy tienen conexión y explicaron cómo llegaron a sus oídos las denuncias que había hecho el Tuzo Sierra acerca de cómo Iván Cepeda lo visitó en compañía de Piedad Córdoba para ofrecerle sobornos. Queda claro entonces que Uribe nunca buscó a nadie y que más bien le iba llegando información de cómo Cepeda visitaba diferentes cárceles intentando buscar falsos testigos y ofreciendo prebendas. Como quien dice, la Corte de Barceló y Reyes le voltearon las denuncias al expresidente, resultando investigado, a su vez que Cepeda resultó burlando a la justicia. Veamos a continuación estos contundentes testimonios del día de hoy que vuelven a dejar en tela de juicio la decisión que tomó la Corte hace 5 años acerca de este caso y de cómo se le vulneraron los derechos al expresidente Álvaro Uribe. Con Roque Arismendi, él hubiese mencionado el nombre de Juan Carlos Sierra Ramírez, a quien llaman el Tuzo Sierra. Sí, cómo no. En una de las actividades políticas, en el 2018, en el cierre de la campaña para Congreso, pues eso fue en marzo del 2018, el último domingo, 4 de marzo, el último domingo antes de elecciones, hicimos un evento de cierre y lo recuerdo muy bien porque estaba de candidato para Senado un hijo mío, Santiago Valencia González, y tuvimos ese evento. Después de ese evento, me abordó el doctor Roque y me dijo que tenía una razón muy importante para el presidente Álvaro Uribe, que había venido de los Estados Unidos, el doctor Aguilar, no recuerdo el nombre, el doctor Aguilar, que era amigo del Tuzo Sierra y que traía una versión relacionada con una visita que le habían realizado a la cárcel el senador Cepeda y la senadora Piedad Córdoba, que en paz descanse, y que en esa visita ellos le habían ofrecido al Tuzo Sierra unos beneficios relacionados con la posibilidad de que él rindiera una declaración en contra del doctor Álvaro Uribe. Me dijo que él necesitaba hablar con el presidente Uribe, que el doctor Aguilar se encontraba en ese momento en Medellín y que porque no le ayudaba para que le diera una cita y lo recibiera. Efectivamente a mí me pareció pues muy importante y muy grave lo que él estaba diciendo. Me comuniqué con el presidente de Uribe, le comenté y él me dijo, él me dice a mi ministro, llame por favor a Roque, dígale que se comunique conmigo y yo lo coordino con él para recibirlo. Esa fue la, la, la situación que tuve en relación con la pregunta que usted me hace, doctor Lombardo. Como todos dos pertenecemos al Centro Democrático, se lamentaba mucho lo que le estaba pasando al presidente Uribe por estar tan difícil la situación jurídica para él. Entonces me comentó algo que lo tomé con mucho ímpetu, y era que en Estados Unidos habían ido en visita a él cuando estaba en la cárcel
el doctor Iván Cepeda, la doctora Piedad Córdoba y el doctor Rodrigo Lara, y le comentaban que estaban solicitando de que declararan a contra del doctor Álvaro Uribe y que por esa declaración le daban algunos beneficios. No recibí como más, pero sí lo tomé como muy en serio y entonces lo cargué y lo llevé a boca del doctor Fabio Valencia. Y le dije, doctor Fabio, tengo esta información, yo creo que es importante que la sepa el doctor Uribe. Inmediatamente, eso fue como el 4 de marzo, 8 días antes de las elecciones de Congreso, en un establecimiento en Medellín también. Le comenté así como les acabo de contar lo que conocía de la visita de los doctores Cepeda, Córdoba y Lara a las cárceles de Estados Unidos. Inmediatamente me dijo el doctor Fabio Valencia que era una de las cosas importantes, que por qué no hablábamos con el doctor Álvaro Uribe para que él supiera eso. Desde esa misma noche creo que lo llamó y el doctor Uribe me dio una cita para contarles esta versión. Señor Arismendi, vamos por partes. ¿A quiénes les dijo Aguilar a quién visitaron dentro de eso que le expresó el señor Aguilar, el doctor Cepeda, el doctor Lara y la difunta doctora Piedad Córdoba? Concretamente al doctor Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo. ¿Qué le dijo a usted, Juan Manuel Aguilar, ese dijo en relación a lo que le solicitaban en concreto? ¿Para qué eran las visitas? La visita, según me lo contó a mí el doctor Juan Manuel Aguilar, es que le pedían al señor Juan Carlos Sierra de que diera una declaración a contra del doctor Álvaro Uribe y creo que también de su hermano Santiago, que con eso ellos conseguían unos beneficios, en eso sí no tengo detalles. ¿Le dijo a usted el señor Aguilar por qué razón él obtuvo esa información? ¿De quién obtuvo él esa información? Directamente del señor Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo. En la ciudad de Miami, según entiendo, fue por ahí en un encuentro casual en una cancha de fútbol. Dice usted que una vez le informa a el doctor Fabio Valencia Cosio lo que le expresaba Juan Manuel Aguilar a usted. Usted supo que él llamó al presidente Uribe. La pregunta es, ¿pudo verificar que lo hubiera llamado? Creo que lo llamó, o si no lo llamó, le puso un mensaje de texto. Lo cierto del caso es que a los días siguientes el doctor Álvaro Uribe me dijo que le llevara o que fuera a la finca, y yo fui a la finca a contarle la misma versión. ¿Podría usted ubicarnos, describir el sitio donde dice usted yo fui a la finca, por favor? La finca del presidente Uribe queda en Llano Grande, Río Negro. Uno para llegar allá tiene que hacerse un registro en la entrada porque ahí están los agentes de seguridad que lo cuidan. Yo llegué allá a contar eso una mañana, no recuerdo bien exactamente la fecha, pero eso sí fue mucho antes de las elecciones de cuerpos colegiados del año 2018. Y hablé con el presidente Uribe, le conté la versión que tenía de Juan Manuel Aguilar. Entre otras cosas, el presidente Uribe pues se asombró mucho con eso y me dijo, pues yo me asombro es porque yo justamente extradité al Tuzo Sierra. Me da como mucha raro y me sorprende que él sea el que quiera ayudarme con eso, porque a mí sí me parece muy importante. Y se asombraba también porque en otras latitudes, en otros momentos, también estaban contando la misma versión desde en otros momentos, con otras personas que esas visitas se estaban dando, haciendo esos pedidos y ofreciendo de pronto también esas dádivas. Entonces, después, al haberme recibido él, ya me dijo que si era fácil que fuera con Juan Manuel Aguilar, y justamente Juan Manuel, que vivía en Estados Unidos, pero estaba en esos días todavía ahí en Medellín, cuadramos una cita y subí con él y ratificó todo lo que yo le había dicho en días anteriores al doctor Álvaro Uribe. Señor Arismendi, entonces, según su conocimiento, ¿hubo 2 visitas de su parte al doctor Álvaro Uribe Vélez? Sí, una fui solo
y otra acompañando a Juan Manuel Aguilar. La verdad es que él fue ya de boca de él, pues llegó al presidente Uribe la misma versión. ¿Cómo era la versión? Que había el Tuzo Sierra, estando en las cárceles de Estados Unidos, había recibido la visita de Piedad Córdoba, del doctor Cepeda y del doctor Rodrigo Lara, para que rendieran una versión a contra del presidente Uribe, y creo que también el doctor Santiago, no estoy bien de acuerdo, no estoy bien seguro, y que por eso recibían unos beneficios. No sé qué clase de beneficios ni nada, no recuerdo. Ante esa conversación, ¿cuál fue la reacción, lo que contestó el presidente Uribe? ¿Qué recuerda usted? Pues lo mismo, él se quedaba como paralizado y, hombre, vea, yo pues contaba otra vez, yo extradité tantos paramilitares, yo al Tuzo Sierra nunca lo conocí, nunca lo conocí, somos de yo creo que el Tuzo Sierra es de un municipio del suroeste y el doctor Uribe nació en el municipio de Salgar, somos de una misma... No, recuerdo que nos encontrábamos en la unidad allá todos los colombianos estábamos charlando después de unos partidos, nos quedábamos ahí charlando y entonces cuando él expresó la cuestión de lo que para lo que me citaron aquí hoy, que él estaba hablando con toda la gente y diciendo que, hablando de la política, que él había recibido al doctor, cuando estaba en prisión, al doctor Cepeda, a la doctora Piedad Córdoba y a Rodrigo Lara, que allí le habían prometido muchas cosas, entre ellas asilo político para la familia, y que pues que estaba comentando eso entre todas las cosas que hablábamos, y eso es lo que yo recuerdo de eso. ¿Pero por qué razón llega usted a ese tema? Porque hablábamos de todo, es que cuando terminábamos nosotros todas las actividades que hacía cada persona ya, porque íbamos mucho, era en familia. Entonces en ese momento que nos juntábamos ahí con todos los amigos y toda la gente que estaba ahí y charlamos de ese tema ahí porque estábamos hablando de política, que siempre hablamos de política, bueno, siempre me ha gustado. Señor Aguilar, en concreto, detenidamente, ¿qué le expresó el señor Sierra en relación a esa visita que usted acaba de mencionar? No, me dijo exactamente lo que yo estoy diciendo, que ellos habían estado allá, los doctores habían estado allá y que le habían ofrecido asilo político para la familia y otros beneficios si hablaba, pero en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez y el hermano. Que él me dice que si yo podría hablar con Juan Carlos Sierra, y que si Juan Carlos diría algo, ¿cierto? Que sería capaz de sostener eso, ¿cierto? ¿Qué es eso? De decir que el doctor Cepeda, que la doctora Piedad Córdoba y el doctor Rodrigo Lara le habían ofrecido un asilo en Francia, no sé qué historias más, y que si él sí diría eso. Yo le digo, doctor, eso es complicado, no sé, y hace mucho tiempo no hablo con él. Bueno, ¿y usted con posterioridad contacta a Juan Carlos Sierra para transmitirle esa posibilidad? Da la casualidad que una hermana mía tenía el teléfono porque yo había perdido todos los contactos por algo pues que tenía el teléfono de él y yo iba para Estados Unidos. Entonces yo le dije al presidente, yo le dije al presidente que yo podría hablar con él a ver si de pronto si él hablara, porque yo le dije, yo no creo que él vaya a colaborar con nada sabiendo que usted lo extraditó, presidente, eso es muy complicado, eso es demasiado complicado. Yo no sé si de pronto él querrá, pero de pronto porque... Señor Aguilar, ¿y usted finalmente habló con el señor Sierra? Yo sí hablé con él, pero antes de eso, el doctor, es muy importante que el doctor Uribe me dijo a mí que hablara con... Yo no conocía a Cadena. ¿Quién es Cadena? Que un abogado Cadena, me dijo él a mí, hablé con el abogado por si él va a Estados Unidos, que él va a mantener en Estados Unidos, usted puede hablar con él, y yo le digo, yo no tengo ningún inconveniente. Yo hablé con él una sola vez, me encontré con él en la vida. Pero ¿cómo contacta usted al señor Sierra? ¿Solo o con Diego Cadena? Solo. ¿Cómo lo contacta?
telefónicamente. Voy a Estados Unidos, lo llamo y hablamos. Eso es. Lo llama. ¿Y dónde hablan con él? En Weston. ¿Y qué pasa ahí? No, que él me dice, no, hermano, como así como me extrañadita, como yo voy a ir a hablar a decir eso, sabiendo cómo me perjudicó con esa extradición. Yo le digo, pero es por el país, por tal cosa. Mire que Uribe ha sido una persona que fue el mejor, para mí fue el mejor presidente, es de todo. Y le dije, entonces él me dijo, porque yo sabía que él tenía pues buenas relaciones políticas con todos los amigos que... Señor Aguilar, en esa ocasión, Sierra le confirma a usted lo que le había dicho en el escenario deportivo o ¿qué sucede? No, me confirma todo y me dice todo y me dice que tiene toda la documentación, que tiene mucha documentación sobre él. ¿Qué documentación? De que él tenía escrito cuando le habían ofrecido es que un asilo en Francia y que asilo para la familia. Durante su paso por el Senado de la República, ¿recuerda usted haber integrado una comisión especial en relación a búsqueda de colaboración judicial con figuras del paramilitarismo en Colombia? Sí, naturalmente. En junio de 2009 se presentó una proposición en el Senado de la República para conformar una comisión oficial del Senado de la República para hacerle seguimiento a la extradición de los 17 cabecillas de los más llamados paramilitares extraditados a los Estados Unidos. Esto con el propósito oficial de garantizar que estas personas que fueron extraditadas siguieran colaborando con la justicia colombiana, de tal manera que se pudiera aclarar básicamente los gravísimos delitos de lesa humanidad cometidos por ellos. Doctor Lara, este juicio, dentro de varios hechos, valora un episodio derivado de el señor Juan Carlos Sierra Ramírez. ¿Usted recuerda haber conocido a Juan Carlos Sierra Ramírez? No, conocido, digamos que el señor Juan Carlos Sierra fue objeto básicamente de una visita que hacía parte de ese grupo de 17 cabecillas extraditados a los Estados Unidos. Y hubo básicamente una reunión con él en su lugar de reclusión. ¿Recuerda, podría informarle a la señora juez un poquito el contexto de esa reunión? ¿Cuánto pudo haber durado aproximadamente? ¿Quiénes estaban presentes? ¿En qué escenario se pudo haber dado esa reunión? No recuerdo la fecha exacta, pero digamos eso consta, digamos, en las diferentes actas. La reunión fue larga, sí recuerdo que todas las reuniones con estas personas eran largas, ellos tendían a hablar bastante, pues son personas privadas de la libertad y tienden a hablar bastante. Y el contexto básicamente es un poco el mismo contexto en el que se dieron las demás reuniones. Son personas que tienen a tomar la palabra y hablar muchísimo incluso de su situación personal. Naturalmente se refirieron a diferentes hechos relacionados con la política, su recorrido criminal, su proceso, su situación de reclusión. Más una conversación, más que cualquier otra cosa. ¿Qué senadores estuvieron presentes en esa visita? Bueno, finalmente de los miembros designados por el Congreso de la República para conformar esa comisión, solo terminamos participando en ella la senadora Piedad Córdoba por el Partido Liberal y yo. ¿Recuerda usted cuál fue, además de lo que ya nos ha relatado, qué otro aspecto podría usted recordar que le haya llamado la atención o que pueda acordarse, rememorar de esa visita a Juan Carlos Sierra, alias el Tuzo Sierra? Pues mire, generalmente eran reuniones bastante largas, en donde ellos tendían a hablar de muchísimas cosas. No sé en particular a qué hecho se pueda referir usted, sin embargo, pues obviamente que me causaban muchísimo impacto esas reuniones porque ellos tendían a hablar de temas del acontecer nacional y pues en últimos de la historia del paramilitarismo y del narcotráfico que están estrechamente ligadas. Doctor Lara, ¿recuerda usted en esa visita que se haya mencionado el nombre de Álvaro Uribe Vélez o de su hermano Santiago?
Es normal que se mencionara el nombre de Álvaro Uribe Vélez en diferentes ocasiones, era el presidente de la República en ese entonces. ¿Algún motivo adicional, algún comentario adicional distinto a que fuera el presidente de la República? Mire, yo he sido, y desde el principio he sido muy claro respecto de un punto. Yo no fui básicamente no conformé esa comisión para venir y traer básicamente el relato o la información que ellos pudieran dar respecto de X o Y persona. Incluso yo fui muy crítico con la senadora Piedad Córdoba en ese entonces porque ella tendía a hablar bastante de lo que escuchaba en esa reunión. Para mí como senador de la República era muy difícil y sigue siendo hoy muy difícil traer relatos básicamente unilaterales sin ser corroborados básicamente provenientes de personas vinculadas con crímenes muy graves. Y claramente mi misión como congresista, como senador de la República, como miembro de esa comisión, claramente no era traer ni información respecto de nadie, ni mencionar a nadie que fuera objeto de algún tipo de comentario por parte de ellos. Y todavía me rehúso a hacerlo porque pues ellos podían hablar de muchas personas, pero yo siempre pensé que ellos debían corroborar esa información ante jueces de la República. Doctor Lara, usted nos ha dicho que esa comisión fue creada en el Congreso de la República, concretamente el Senado de la República, que asistieron los senadores Aurelio Iragorri, pero que finalmente van solamente como senadores Piedad Córdoba y usted. Así es. Correcto. Así es. A esa visita asistió el doctor Iván Cepeda. Él asistió como miembro del equipo de Piedad Córdoba. ¿Recuerda alguna participación concreta del doctor Cepeda en relación a Álvaro Uribe Vélez? No, yo lo que recuerdo, Piedad Córdoba asistió con 3 y a veces creo que con una 4ª persona. Yo recuerdo que respecto a la participación de Iván Cepeda, que era relativamente parco, digamos, no intervenía en demasía en esas reuniones como para observarle un rol activo. Tampoco lo hubiera permitido yo de alguna manera porque pues asumí siempre esto como una misión oficial del Congreso de la República. Entendía que era un equipo de apoyo de Piedad Córdoba, un equipo que yo no conocía y que vine a saber que la acompañaba y que estaba con ellos básicamente cuando me encontré en esas visitas con ella y con su equipo, pero no recuerdo una participación particularmente asidua. Me han transcurrido 16 años, prácticamente 15 años y medio desde estos hechos, pues recuerdo vagamente que pues, y además pues, se confirma con este informe y con este comunicado a la opinión pública que efectivamente el senador Iván Cepeda estaba haciendo declaraciones a los medios de comunicación. Más aún cuando el senador Cepeda pues, no hacía parte oficial de esta comisión. Mi homóloga era la senadora Piedad Córdoba y las personas que ella llevaba no tenían por qué, menos aún, salir a dar declaraciones sobre lo que escuchaban en esas reuniones con estos individuos. Doctor Lara, cuando usted nos expresa que usted recuerda, usted nos dice que todos los internos o reclusos paramilitares que visitaron, todos expresaban sus preocupaciones sobre la seguridad de sus familias. En concreto, en el caso de Juan Carlos Sierra, se expresó por parte de él preocupación frente a su familia y por eso se llega a la conclusión, o por eso hablan de un asilo político. ¿Quién habla del asilo político? Ellos efectivamente expresaban todos, unos con más ahínco que otros, preocupación básicamente por la seguridad de su familia. Ante la hipótesis, ante la posibilidad de que ellos siguieran colaborando con la justicia colombiana, pues naturalmente, y es muy natural, que lo primero que expresaran fuera el temor, básicamente, por la seguridad de sus seres queridos. Respecto del asilo, concretamente, yo sí recuerdo, pues, básicamente, que existió, digamos, ofrecimiento de Piedad Córdoba, por parte de Piedad Córdoba, que ella mencionó que podía ayudar a tramitar un asilo en Europa, en Suiza, si no estoy mal, o en su defecto en la Argentina. En pregunta precedente de esta defensa,
usted nos dijo que sí se habían referido al apellido Uribe porque era el presidente. ¿Tuvieron conexidad esos dos episodios en la mención del apellido Uribe cuando se habló del asilo político? En particular no, en general era básicamente preocupación general por la seguridad. No fue que Uribe me va a hacer algo, concretamente como tal, ellos nunca hicieron una aseveración de esa naturaleza tan directa y digamos o precisa. Ellos temían, era básicamente por su seguridad. Y le di ya anteriormente dos ejemplos básicamente, en el caso del señor 40 y en el caso del señor Carlos Mario Jiménez, perdón, alias Macaco, a los que pues uno le retiraron la seguridad y al otro pues le habrían matado un hijo, digamos. Era muy común, digamos, era constante esa preocupación por su seguridad. Pues muy sencillo. A ver, ¿cuál era el objetivo de esa misión del Congreso de la República? Mi deber como senador de la República, miembro de esa comisión del Senado de la República, era buscar con las autoridades norteamericanas y con estas personas extraditadas mecanismos y puentes de colaboración con la justicia colombiana. Ese era concreta y puntualmente el objetivo de esa comisión. Mi rol no era escuchar versiones de ellos y venir a transmitirlas, casi que sirviendo como caja de resonancia de afirmaciones unilaterales hechas por estos individuos, más aún cuando estando presos por gravísimos delitos. ¿Cuál es mi reproche concreto expresado en ese comunicado? Que el doctor Cepeda llegó a hablar básicamente de lo escuchado en esas reuniones con estos delincuentes. Esa fue básicamente mi protesta, pues porque ponía en peligro el objeto básicamente de esta misión oficial. Segundo, porque uno como senador de la República debe ser una persona digna que no puede estar sirviendo básicamente de caja de resonancia de estos individuos y porque sus afirmaciones, cualquiera que sean graves, deben ser corroboradas por un juez. Entonces eso no se podía utilizar como comidilla política o como arma política. Ese fue mi reproche y mi profunda indignación básicamente. Y por eso fui más allá y emití incluso un comunicado a la opinión pública. Entendido, doctor Lara. ¿De quién concretamente llegó a hablar el senador Cepeda que generó esa reacción? Pues ahí lo menciona en el comunicado, se refirió a gremios, a la ganadería, a representantes del mismo, a miembros de los sectores políticos. Dignatarios, es la palabra. Posible, pero usted me excusará, pero recordar exactamente, a menos que tengamos declaraciones, me queda muy difícil, o sería irresponsable de mi parte venir a decir exactamente a quiénes se refirió en esas declaraciones. Señora fiscal, ¿desea hacer uso del contra redirecto? No, su señoría, muchas gracias.